¿Qué onda chicos? ¿Cómo andan? Hoy les voy a enseñar a hacer el agua que acaban de ver. Acá tenemos el shader puesto sobre un plano. Es bastante simple dentro de todo y creo que suma muchísimo a las escenas. Y lo bueno también es que está animado, como pueden ver ahí. Acá en el preview se ve un poco feo, pero cuando salen los renders queda lindo. Acá a la izquierda tienen los nodos, pero bueno, ahora vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, acá estoy en una escena nueva, voy a poner un plano y nos vamos a ir directo a la pestaña de shading, material nuevo, le ponen un nombre si quieren, yo voy a poner agua. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar este Principal BSDF por un Glass BSDF, lo conectamos ahí y vamos a tener un vidrio prácticamente. Acá lo único que tenemos que cambiar es ponerle un poquito de roughness para que no sea completamente reflejante y cambiar el IOR, que es el índice de refracción, a 1.3 periódico básicamente, que es el índice de refracción del agua. Se nota muy poco el cambio, pero bueno, si queremos ser más técnicos y realistas lo dejamos ahí. Así que bien, ahora voy a poner una noise texture y un boom, y básicamente vamos a conectar el factor al height, la normal a la normal, y acá el strain lo ponemos en .15, bien, y este es el principio de todo, digamos. Ahí ya tendríamos una agüita súper básica, pero vamos a ir añadiendo distintas texturas de ruido para dar los diferentes efectos que tiene el agua, ¿no? Vamos a empezar por la base, digamos, así que vamos a trabajar esta noise texture. Lo primero que vamos a hacer es ponerla en 4D porque te agrega este valor que se llama W, que básicamente si lo muevo muy de a poquito van a ver que va cambiando el ruido y lo vamos a usar más adelante para animarlo. Por ahora lo dejo en 0. Y bien, acá la escala la voy a poner en 50 para tener más ruido todavía. Esto, bueno, depende de la escala de si están haciendo un mar, por ejemplo, o están haciendo una escena más de cerca. Pero les recomiendo que me sigan y de todas formas pueden después achicar o agrandar el plano. Así que lo pueden dejar ahí viéndome a mí y después vemos cómo va quedando. El detalle lo dejo en 2.2 para que tenga un poquito más y lo demás lo dejamos tal cual. Después lo vamos a ajustar más con una color ramp. Ok, la ponemos acá y la color ramp la quiero para ajustar los niveles, digamos. Miren, voy a conectar el color al final y este es el ruido, y lo que yo quiero es que no haya tanto contraste, así que voy a levantar el negro hacia casi un blanco pleno y si ven con el boom esto es lo que cambia. Entonces quiero que sea así casi blanco para que no se marque tanto el ruido. Así que bien, ahí tendríamos el ruido base y ahora vamos a hacer las partes donde hay viento, que se genera un ruido más pequeño aún. Así que para ahorrarnos tiempo voy a agarrar estos dos nodos y con Shift D los duplico. Lo voy a dejar abajo y ahora voy a conectar este en el height para que podamos verlo, y a este le vamos a dar una escala mayor de 1000 también para tener algo así. El detalle lo voy a bajar a 1, que van a ver que justamente tiene menos detalle, pero ustedes si suben mucho el detalle le va a costar más a la compu renderizarlo, digamos, así que lo voy a dejar en 1 y el roughness lo voy a pasar a 1, así hay un poquito más de detalle ahí, y este lo voy a dejar así tal cual y el color ramp lo voy a dejar así tal cual. Ahora lo que queremos es mezclar estos dos ruidos, así que para eso los voy a correr un poco hacia allá y voy a añadir un mix color. Bien, voy a conectar el color en el A y el color en el B, y acá de mix lo pasamos a overlay, que básicamente va a mezclar los dos colores que tenemos uno arriba del otro, y el resultado lo conectamos en el height. Puede que les tarde un poco en cargar cada vez que cambiamos un poco las cosas, pero bueno. Bien, ahí como ven se mezclan los dos ruidos, pero tenemos que elegir dónde queremos el ruido más fino y el ruido más grande, y para eso está el factor, y como factor vamos a usar otra noise texture, así que lo voy a duplicar y lo llevo para arriba. A esta noise texture le voy a bajar la escala a un 7 por ejemplo, detalle en 2, roughness en 1, y voy a conectar el color al factor. Bien, y capaz que no noten mucho el cambio y es porque necesitamos más contraste, así que esta color ramp la voy a volver a poner en negro y voy a llevar el negro hacia el centro y el blanco también hacia el centro. Como ven, ahí generamos más contraste y podemos ver zonas donde tiene más el ruido chiquito y zonas donde tiene más el ruido grande. Como ven, la transición se hace media rara, como media brusca, así que el blanco lo voy a pasar a un gris más oscuro, por ejemplo ahí. Bien, otra cosa que podemos hacer para ajustar, mover al ruido el más chiquito, y el blanco de la color ramp lo voy a
bajar un poco más, tirando un gris. Como ven, ahí se marca un poquito más. Y bien, es ir ajustando los colores hasta lograr algo que nos guste. Gente, los molesto un segundo. Si hacen contenido como yo o quieren usar música o efectos de sonido en sus videos o renders, les recomiendo mucho Epidemic Sounds. Tienen de todo, la verdad. Les dejo mi link en la descripción si me quieren ayudar y de paso les dan 7 días de prueba gratis. Listo, sigamos con el video. Ahí tenemos las partes con viento, que sería el ruido chiquito, y la parte común. Solo faltaría agregar las zonas donde hay unas minis olitas. Así que ahora, en vez de usar una Noise Texture, vamos a usar justamente una Wave Texture, que si la conecto al Height podemos ver lo que hace, nos genera esto. Primero voy a cambiar la escala a 60 para tener olas más chiquitas, distorsión a 4, la distorsión justamente las distorsiona, la voy a dejar en 4 supongo. El detalle lo voy a bajar, así no tiene tanto de ese ruido chiquito, lo voy a dejar a 0, así tenemos esas olitas. Y bien, lo demás lo dejamos tal cual está. Le voy a agregar una color ramp como siempre, así podemos ajustar los niveles, a ver qué tan marcadas queremos las olitas. Me parece que ahí está bueno. Y ahora tenemos que mezclar esta textura con esta que tenemos hecha y lo vamos a hacer de la misma forma que lo hicimos acá. Así que este overlay lo voy a duplicar, el resultado lo pongo en el A y en el B ponemos las olas, y acá en el factor voy a duplicar otra vez esto y usarlo ahí, y lo voy a modificar un poquito, pero antes conecto el resultado al Height, así podemos ir viendo lo que estoy haciendo. Como ven, ahora ni se ven las olas y es porque tengo que ajustar un poco el factor. La escala la voy a bajar un poco a 1.4, 1.5 y tenemos que ajustar acá los valores. Como ven, ahí se empiezan a ver las olas. Si ven que se ve muy poco, voy a volver acá y bajarlo esto un poquito, y ahí ya se empiezan a ver las olas. Y bien, ahí creo que se está viendo bastante bien, bastante parecido al que ya tenía antes. Y repito, acá pueden ir ajustando todo como a ustedes les guste. Y vamos a ir con la parte de animación, que por suerte es bastante fácil, así que les voy a enseñar. Vamos a ir acá y vamos a añadir un nodo de mapping y uno de texture coordinate. Acá conectamos generated al vector y ahora tenemos que conectar este vector a cada una de las noise texture que usamos. Cuando conectamos el vector a la noise texture le cuesta bastante volver a cargar, así que me voy a pasar al viewport shading un segundo, conectar todas así tal cual, y ahora sí me paso al viewport shading y no tengo que esperar a que cargue. Bien, y ahora ¿por qué hicimos esto? Porque con este nodo de mapeo podemos ajustar la ubicación de las texturas. Es decir, si acá en el X yo muevo esto, capaz no se note mucho, pero si ven, van todas las texturas hacia allá. O si quisiéramos que vayan para aquella dirección, yo voy a hacer que vayan en el eje X. Así que ven, acá para animarlo vamos a usar una expresión que se usa bastante, que es bastante fácil. Vamos a tocar acá y vamos a escribir hashtag frame barra, y acá depende del frame rate de su animación, pero pueden ir probando. Yo voy a poner 2000, que creo que era lo que había usado, y le voy a dar a play para ver la animación, y ahí ven cómo se van moviendo las olitas. Si acá ponen un número menor, por ejemplo 1500, va a ir un poco más rápido, así que nada, ajustan la velocidad. Capaz están en un lago y se va a mover poco, o capaz están en un río y necesitan que se mueva más rápido. Eso lo deciden ustedes. Y después hay otro problema, y es que si prestan atención, el ruido se mueve para allá, pero es como que no cambia, entonces es un poco irreal. Para cambiar el ruido vamos a usar este valor de las texturas. Si yo lo muevo, el ruido va cambiando. Tenemos que hacer la misma expresión, pero escribirla acá nomás. Lo que yo quiero usar, así no lo tengo que escribir 4 veces por cada ruido distinto, voy a añadir un nodo de value y lo voy a escribir acá. Frame barra 200, por ejemplo. Ahora puedo ajustar mejor el número igual. Y este value lo conecto en cada W. Bien, ahí como ven está bastante rápido. Se volvió loca el agua de repente. Así que voy a poner, en vez de 200, voy a poner 1500. Y ahí como ven el ruido va avanzando hacia allá, pero también va cambiando. Capaz incluso un poco más lento lo puedo hacer. Ahí creo que está bastante realista. Bien, solo faltaría hacer que las olas también se muevan, como ven están quietas ahora. Y las olas no las movimos usando el vector, porque si no, no podemos ajustar cómo van cambiando, porque acá no tenemos la opción de W. Pero sí tenemos el Phase Offset, que hace básicamente lo mismo. Como ven ahí lo estoy moviendo manual. Va avanzando y también van cambiando la forma. Así que hay que hacer acá otra expresión. No uso este value porque necesito un número distinto acá, así que vamos a poner frame 1.5 y ahí van las olitas ya moviéndose. Acá hay que usar un valor bastante menor por alguna razón, pero bueno, ahí me parece que va bien en 1.5.
Así que bueno, gente, ahí ya lo tenemos. Algo que recomiendo capaz, por lo menos en Cycles, voy a ir a la vista de shading. Tengo puesta acá un HDRI y como ven es bastante translúcido y como que es demasiado transparente, no se ve mucho. Lo que recomiendo es poner debajo del agua un plano con un color oscuro, por ejemplo ahí, y ahí queda bastante bueno. Y también recuerden que si quieren aumentar la intensidad del bump, lo pueden corregir desde acá, ponerlo un valor más alto y se van a notar más todas las ondulaciones. Y también por lo que veo funciona bastante bien en Eevee, de hecho se ve muy bien. Pero bueno, espero que les sirva. La verdad que a mí me gustó bastante y no es tan difícil de hacer. Además este shader se lo pueden guardar y usar en el proyecto que quieran. Pero bueno gente, un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente.